Si en el tema de las comunicaciones al presidente del país imperialista más poderoso del planeta, cuando emitió opiniones que no corresponden o no coinciden con los intereses de la oligarquía internacional, pues le bajaron el switch, metafóricamente hablando, pues acá las transnacionales, si controlaran la energía eléctrica, pues esas sí podrían bajar el switch en cualquier momento. Y esto es en relación a la iniciativa preferente que mandó el presidente de la República al Congreso de la Unión para legislar sobre el tema relativo a energía eléctrica. No se monopoliza la generación de energía eléctrica porque algunos empresarios nacionales y extranjeros están planteando que el Estado mexicano quiere monopolizar el servicio de prestación y generación de energía eléctrica. Entonces ella dijo que no, que la iniciativa no toca eso, porque de todas maneras la iniciativa privada, sobre todo extranjera, ya está generando energía eléctrica. Que lo que se trata es acabar con los privilegios que se les dieron a esas empresas con contratos leoninos. Pero yo quiero reiterar este tema de los monopolios, porque aunque el Estado mexicano estuviera generando, como en el pasado reciente, toda la energía eléctrica que se consume en el país, eso tampoco tendría ningún problema, ni sería de ningún delito, y además es consustancial a las funciones del Estado mexicano. Y para el efecto hay que recordar que cuando el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, toda la generación de energía eléctrica en México se llevaba a cabo por empresas del Estado mexicano. Y siempre la iniciativa privada ha dicho que eso pues es un monopolio, pero no tienen razón. Pero yo quiero decir por qué no tienen razón y me voy a referir expresamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y más en concreto al artículo 28 constitucional. Y digamos con mucha claridad, cuando alguien nos diga que las funciones del Estado mexicano, por ejemplo, en generación de energía nuclear, o en extracción de minerales radiactivos, etcétera, es función exclusiva del Estado, no es monopolio, no es que el Estado monopolice esa actividad. Por ser una función estratégica para el desarrollo nacional y además de seguridad nacional, estas funciones deben ser exclusivamente ejercidas por el Estado mexicano. Imagínense lo que acaba de pasar ahora con el Twitter, por ejemplo, que si la opinión del presidente de Estados Unidos no le gustó a los que dirigen esa empresa, simplemente lo sancionaron, le cancelaron sus cuentas a él y a otras gentes. Ahora vamos a suponer que el gobierno mexicano da una opinión que no le guste a Iberdrola. Si ellos tuvieran el control de la generación de energía eléctrica, pues simplemente bajarían el switch. Ya lo hemos visto en otros países. Para presionar a los gobiernos progresistas democráticos, si una transnacional tiene el control de la energía eléctrica o del petróleo o de la petroquímica básica, basta con que para presionar esos gobiernos, pues cierran las empresas. Y pues como son elementos sustantivos para el desarrollo económico y para la vida diaria, pues los gobiernos correspondientes se ven presionados, chantajeados y a veces tienen que ceder a los intereses de las grandes empresas transnacionales. O sea, estas empresas no generan su propia red de transmisión, ¿no? Simplemente generan energía eléctrica, se la venden cara, mucho más cara de lo que cuesta a la CFE generar esa energía eléctrica, y le dejan a la CFE todo lo demás, distribución, comercialización, etc. En la firma del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, pretendían que México subordinara su política energética a los intereses de los norteamericanos, fundamentalmente de las transnacionales norteamericanas. Ellos ya soñaban con hacer una interconexión de la red de transmisión de energía eléctrica desde Canadá, Estados Unidos y México, pero subordinada a los intereses de las empresas transnacionales, sobre todo norteamericanas. Y muestra de ello es precisamente que por este año 2013-2014, cuando se hizo esta modificación a la Constitución,
un senador norteamericano, Richard Logan, planteó en el Comité de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, fíjense nada más lo que planteó: la seguridad energética es un asunto vital para la política exterior y el crecimiento económico de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues así como es vital para ellos, también lo es para nosotros. Pero como ellos siempre tratan de subordinar a otros países a sus intereses, pues estos elementos, esto que plantea Richard Logan, por ejemplo, pretendían los norteamericanos que se firmara en las negociaciones del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, un capítulo energético que iba orientado a satisfacer las necesidades vitales y el desarrollo económico de Estados Unidos, subordinando a Canadá y a México a sus intereses de ellos. Y por eso entonces en el TEMEC, Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, había todo un capítulo donde se iba a subordinar la soberanía nacional de nuestro pueblo a los intereses de las empresas norteamericanas. Y quiero recalcar por enésima vez que aún no siendo todavía presidente en funciones el licenciado López Obrador, como él ya lo ha mencionado en varias conferencias matutinas, él participó a través de sus representantes, como presidente electo o no como presidente en funciones, en esa negociación y logró echar abajo más de 100 cuartillas que ya los negociadores de Peña Nieto prácticamente habían acordado con el gobierno norteamericano y canadiense, pero sobre todo norteamericano, para subordinar la soberanía energética de nuestro país a los intereses de las transnacionales norteamericanas. Eso se echó abajo, eso es de aplaudir extraordinariamente. Y de esas más de 100 cuartillas solo quedó media cuartilla, pero en esa media cuartilla se garantiza la soberanía energética de México sobre sus energéticos. Y además, ustedes saben que cuando hay algunas controversias, pues las transnacionales tienden a resolver las controversias en los tribunales internacionales. Bueno, en esta cuartilla que el licenciado López Obrador logró que se echara abajo la pretensión sobre nuestros energéticos, se establece que los conflictos que puedan surgir se resolverán de acuerdo a la Constitución mexicana, a las leyes nacionales, y no en tribunales internacionales, lo cual también es un logro importante. Ahora bien, vamos a estar todos atentos apoyando esta iniciativa preferente que el presidente de la República envió al Congreso de la Unión para afianzar la soberanía energética